Saludos y bienvenidos una semana más a La Entrevista, ese espacio en el que analizamos la actualidad política provincial, regional y nacional de mano de nuestros invitados. Concretamente hoy nos acompaña Blanca Fernández, que es a día de hoy portavoz en las Cortes Regionales y secretaria de Organización y Coordinación Electoral del Partido Socialista en la provincia de Ciudad Real. Bienvenida, Blanca, a Más Televisión. Muchas gracias. Pues Blanca, me gustaría comenzar esta entrevista preguntándote por una de las mayores preocupaciones, si no la que más, que son esas cifras del desempleo que conocíamos esta semana. Una valoración. Bueno, las cifras del paro, aunque estos últimos datos que hemos conocido son positivos, pero bueno, es la máxima preocupación no solo de los ciudadanos, sino la máxima preocupación y la mayor obligación que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España. Porque no podemos ir satisfaciéndonos un mes porque van bien y al mes siguiente montar un escándalo porque no van bien. Yo creo que lo que hay que valorar por parte del Gobierno es no dejar de trabajar, no dejar de poner iniciativas encima de la mesa para apoyar a las pequeñas y medianas empresas que son las que configuran el tejido empresarial en nuestra región y en nuestra provincia, seguir impulsando el movimiento, el crecimiento de la economía, apoyar a nuestra industria agroalimentaria, fundamentalmente en la provincia, ¿no?, donde tira mucho la industria agroalimentaria, y también a la industria, a Puertollano, a su comarca. Creo, honestamente, que a un gobierno se le debe valorar por las cosas que hace. No puede ser que haya un gobierno que simplemente agarrándose a un ciclo económico positivo, deje las cosas ir, o a un ciclo negativo no hacer nada, como el ejemplo de Cospedal, ¿no?, que no invertía nada en políticas activas de empleo, ni en planes de empleo, ni en apoyo a empresas, un poco porque daba por hecho que según fuese la dinámica nacional bien, iba a ir bien la dinámica regional. Un gobierno está en su obligación de poner toda la carne en el asador, eso es lo que está haciendo el gobierno de Emiliano García Paje a través del plan de empleo, a través del plan Adelante, a través del apoyo a la industria agroalimentaria, a través de planes estratégicos para las zonas rurales más despobladas y trabajando sin descanso, teniendo claro que el horizonte es que mes a mes haya más personas trabajando y a ser posible que ese empleo pueda ser de calidad, porque es muy lamentable que en este país más del 25% de los trabajadores y trabajadoras resulta que siguen siendo pobres aunque tienen un trabajo, y eso es muy lamentable. Precisamente por uno de esos anuncios también, estas estrategias, planes del Gobierno regional, quería preguntarle ese plan de rescate que ha anunciado esta semana Emiliano García Paje, previsto para 1.700 empleados públicos, me parece, y dotado de 600 millones de euros. No sé, esto viene acompañado de subida de impuestos, ¿no? ¿Cómo se contempla? ¿Cómo se ha estudiado? Claro, es una pregunta de... Claro. Hay que distinguir, por un lado está el plan de rescate ciudadano, que consta ya en presupuestos que están aprobados por las Cortes de Castilla-La Mancha, y son 629 millones de euros. ¿En qué? Pues en plan de lucha contra la pobreza energética, en planes de lucha contra la pobreza, fundamentalmente la infantil, pero también la intrafamiliar, lógicamente los planes de empleo, las becas de comedor, la apuesta por la revitalización de la ley de dependencia, una apuesta sensata, en mi opinión, del Gobierno de Emiliano García Paje en rescatar a la población más vulnerable, que lo está pasando francamente mal. Dicho esto, también hay un objetivo esencial para el Gobierno de Emiliano García Paje, para el Gobierno de Castilla-La Mancha, que es reforzar los servicios públicos, y eso pasa esencialmente por contratar a empleados públicos. No pensemos que vamos a reforzar los servicios públicos de otra manera. Se le ha dado muy mala fama a los funcionarios y a los empleados públicos durante estos años, pero hay que recordar que ellos y ellas son los docentes de nuestros hijos y nuestras hijas, son los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras, los celadores, el personal sanitario, son quienes nos tramitan una subvención, quienes hacen que la administración no se paralice, de forma que, de manera sensata, sin precipitación, el Gobierno tiene un objetivo de crear empleo neto en la administración, no por el hecho de crear empleo neto en la administración, sino para mejorar la calidad de la sanidad, de la educación y el funcionamiento de la administración, para que sea un revulsivo económico por un lado, pero también que sea un colchón social que es imprescindible en una región como la nuestra, donde todavía más del 30% de la población está en riesgo de exclusión social. Y esa es una realidad de la que ningún gobierno se debe olvidar. ¿Cómo definiría el presupuesto regional que fue aprobado hace escasos días? Bueno, a ver, el presupuesto regional es el presupuesto que quiere reconstruir lo que destruyó el Partido Popular y sus políticas en la pasada legislatura, apostando por el rescate de la gente,
apostando por la sanidad, por la educación, pero sin renunciar al apoyo a la pequeña y mediana empresa y a los planes de empleo. Ese, digamos, que sería el gran dibujo, el gran esbozo que podríamos hacer de forma muy resumida de lo que son estos presupuestos regionales. Obviamente el Partido Popular nos explica cómo prácticamente con el mismo dinero se pueden hacer estas cosas, y es cuestión de ser eficiente y de marcar prioridades. Y este Gobierno es muy eficiente y ha sabido marcar sus prioridades. Pero eso no supone que vaya a haber un incremento de los impuestos para la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha. Esto no es verdad. Es radicalmente falso. En la Ley de Medidas Tributarias, que aún está por votar, en las Cortes lo que vamos a hacer es incrementar los impuestos, dos impuestos determinados, el de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados, a una pequeñísima parte de la población, a un 1%. Y el 98% de la población es que no va a pagar nada, va a pagar menos de lo que pagaba. Es decir, no va a pagar nada si, por ejemplo, transmites o adquieres una vivienda de menos de 170.000 euros. Por tanto, ¿qué se hace? Una reforma tributaria que sea progresiva, que beneficie a la mayoría, que no le sea onerosa a la inmensa mayoría de la población, sobre todo a quien menos tiene, pero que sin duda quien más tiene tenga que hacer un esfuerzo mayor, que no es muy grande, pero que lo haga y no nos ocultamos, porque estamos en un momento en que todo el mundo tiene que arrimar el hombro y quien tiene más tiene que pagar un poquito más. Blanca, me gustaría preguntarle, el pasado domingo, el 1 de mayo, se celebraba ese Día Internacional del Trabajo. ¿Cree que fue realmente un día reivindicativo el pasado domingo de los derechos de los trabajadores, o quizás se ha visto un poco acaparado también por muchos mensajes de cara a las elecciones, mensajes de campaña? ¿Hasta qué punto cree que ha podido...? Bueno, yo haría el dibujo este que se vio en Puerto Llano perfectamente, ¿no? Vino Pablo Iglesias, creo que por primera vez, a Puerto Llano y capitalizó toda la manifestación, ¿no? Que era de reivindicación de los derechos de los trabajadores y de trabajadoras de esta provincia. Y por otro lado vimos a una Isabel Rodríguez intentando pasar prácticamente desapercibida, paseando en la manifestación con la alcaldesa de Puerto Llano y con sus hijos, pues como han hecho siempre, en los primeros de mayo de siempre. Yo no quiero decir que los políticos no tengamos que hacer declaraciones, las tenemos que hacer porque los ciudadanos deben conocer cuáles son nuestras propuestas y nuestras apuestas, pero no debemos capitalizar lo que no nos corresponde. Y creo que Pablo Iglesias intentó capitalizar la manifestación del 1 de mayo de Puerto Llano como si hubiera existido en Madrid, pues probablemente la estrategia hubiera sido la misma. Pero también es inevitable que en estos momentos en los que afrontamos una campaña electoral, pues se aproveche cualquier foro por parte de los dirigentes políticos, a veces equivocadamente en mi opinión, como fue en el caso de Pablo Iglesias, pero bueno, es justificable también que se aproveche cualquier foro para poder manifestar nuestras posiciones. Por eso no voy a ser yo excesivamente crítica con Pablo Iglesias, porque bueno, a lo mejor en otros momentos hemos sido nosotros quien lo hemos hecho, ¿no? Lo que está claro es que el pistoletazo de salida de las elecciones ya está ahí, y el 1 de mayo pues estaba dentro de ese contexto. Bueno, ahora hablaremos de cara a estas elecciones, como dice Blanca, pero antes me gustaría volver un poco a la actualidad parlamentaria. ¿Qué pasó en la votación de la ley? Antes hacía un poco referencia a esa ley de medidas administrativas y tributarias. ¿Qué fue lo que sucedió en esa votación? No sé, el Partido Popular asegura que hubo tongo, que incluso presentarán medidas legales. No sé si hubo un despiste general. ¿Qué ocurrió? Ocurrió lo que ocurre, no muchas veces, pero ocurre de vez en cuando en cualquier parlamento autonómico, el Congreso de los Diputados y en las Cortes de Castilla-La Mancha. La pasada legislatura hemos podido encontrar 5 o 6 ocasiones en las que Vicente Tirado, como presidente de las Cortes, Vicente Tirado, secretario general del Partido Popular, tuvo que repetir votaciones por las razones diversas, o porque no se oyó el micrófono adecuadamente, o porque los diputados en ese momento continúan dialécticamente hablando, aunque no de la forma normalizada que es en la tribuna, o porque de repente hay jaleo, o porque un grupo se despista. Esto es muy habitual. Y la diferencia es cuando los actores cambian. Y es, si el PP está gobernando y es el que decide repetir una votación, no pasa nada. Nadie amenaza con acciones legales ni nada, porque es un hecho natural y normal, y más allá del enfado puntual que se puede producir en el Pleno, no hay ningún recorrido más allá. Sin embargo, si somos los socialistas quienes nos equivocamos, pues hay que ir a los juzgados, ¿no? Pues ya está, la doble vara de estar de medir del Partido Popular, que yo creo que es muy poco edificante, porque honestamente pienso que damos muy mala imagen a los ciudadanos, montando polémicas absurdas, falsas, cuando los temas que puedes resolver aplicando el sentido común, que a veces parece el sentido menos común de todos, ¿no?
Pues si aplicas el sentido común y el sentido común te dice, pues nada, se repite la votación y que todo el mundo vote libremente sin retorcer la voluntad de nadie, pues para eso está la democracia, ¿no? Y los mecanismos legales, reglamentarios, el sentido común, la inteligencia de las personas se tienen que dedicar a eso, a resolver problemas y no a generar polémicas absurdas que no conducen a ningún sitio más que a ocupar titulares de prensa, ¿no? Bueno, cada uno decide la oposición que quiere hacer. Un asunto también polémico, al hilo de lo que decía Blanca, es esa ley electoral regional. Me gustaría preguntarle si es posible el constituir una ley electoral que satisfaga a todos los partidos y que sea más duradera. A mí me gustaría, yo creo que honestamente nos gustaría a todos, visto lo visto, ¿no? Entonces, tendríamos dos posibles caminos, uno es más complejo que otro. El complejo es el ir a un número mayor de diputados o intentar cambiar las circunscripciones. Es un paso mucho más complejo porque pasa por la reforma del estatuto, esa reforma express que hizo Cospedal unilateralmente, sin el acuerdo de ningún grupo político, ni siquiera en el Congreso de los Diputados, absolutamente ningún grupo político, simplemente bueno, pues para conseguir una reforma electoral que le conviniese. Aún a pesar de ello, los aires vinieron como vinieron y no le convino. Vista el resultado de esas reformas express, yo creo que lo sensato es pensar en la representatividad que queremos que la ciudadanía tenga en nuestras Cortes regionales, sin pensar en el interés partidista, en si nos puede convenir en un momento determinado o no nos puede convenir. No es razonable que haya miles de votos en este momento, decenas de miles de votos, que se hayan quedado fuera de las Cortes. Ciudadanos obtuvo un muy buen resultado electoral en las elecciones regionales y no está en las Cortes de Castilla-La Mancha, ¿no? Podemos, pues prácticamente por los pelos, 2 diputados. Honestamente, aquí en la provincia de Ciudad Real ganamos claramente las elecciones al Partido Popular y obtuvimos el mismo número de diputados que el Partido Popular en la provincia. Yo creo que aplicando el sentido común, la honestidad y poniendo encima de la mesa el interés general más que el interés partidista, seremos capaces de llegar a una reforma electoral consensuada. ¿Seremos capaces de anteponer el interés general y el sentido común? Bueno, el Partido Socialista está en ello, está convencido de que hay que hacerlo. Honestamente pienso que Podemos también y ojalá el Partido Popular podamos encontrarle en el camino, no pensando en nosotros, sino en los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha. ¿Cómo valora, Blanca, el papel parlamentario que está desarrollando Podemos en Castilla-La Mancha? Es como todo, hay luces y sombras, ¿no? Yo creo que a veces vienen a darnos lecciones de comportamiento parlamentario y se ponen muchas veces a impartir doctrina, como, en fin, si hablaran desde un púlpito, a impartir ética política, y otras veces sus ideas y incluso su negociación previa, especialmente con nosotros, con el Grupo Socialista, ha hecho que se hagan cosas que son muy positivas. Por tanto, tiene luces y sombras. En términos generales es positiva, en mi opinión, y en cualquier caso nos tenemos que acostumbrar a que las mayorías absolutas han desaparecido por mucho tiempo, en mi opinión, y que hay que estar abierto a saber negociar con Podemos, con Ciudadanos, con Izquierda Unida, incluso con el Partido Popular, porque hay ocasiones en las que el interés general es el que nos obliga a negociar. Es verdad que nosotros tenemos muchos más puntos en común con Podemos, eso es así, que con el Partido Popular. Pero ¿por qué no? A veces los 3 grupos estar de acuerdo en algo, ¿no? Sería muy edificante poder llegar a acuerdo. Dentro de esos puntos en común, no sé, ¿sería posible apoyar esa propuesta que anunciaba Podemos Castilla-La Mancha de, bueno, una propuesta de campaña 0.0, de coste 0.0? A ver, todos los partidos políticos han dicho que quieren una campaña electoral más austera, todos. Se tienen que poner de acuerdo, nos tenemos que poner de acuerdo en el ámbito nacional, porque estas son unas elecciones generales. En Castilla-La Mancha, ni el PSOE de Castilla-La Mancha, ni el grupo parlamentario, ni las Cortes, ni el Gobierno de Castilla-La Mancha destinan ni un solo euro a estas elecciones. Entonces, obviamente no se puede decir campaña 0.0 en Castilla-La Mancha y 2.0 en Extremadura, no tiene sentido, ¿no? Porque todos los electores son de primera, no los hay de primera y de segunda. Una cosa que debe conocer la ciudadanía, y me parece muy importante, es que, no te sé decir la cifra exacta, pero aproximadamente entre el 50 y el 60% del presupuesto electoral se gasta el día de las elecciones. ¿En qué? En papeletas, en urnas, en pagar a los miembros de la mesa, en pagar a los representantes de la administración, en pagar a los funcionarios de las juntas electorales. Ahí se va un 50 o un 60% del gasto electoral. ¿Es un gasto electoral que se puede reducir?
Hombre, puedes a lo mejor tomar la decisión de no pagar a los miembros de un tribunal. No sé si es justo o no lo es, pero ahí se puede ahorrar, o a los representantes de la Administración. Me parece que cuando hablamos de esto no hablamos de ese tipo de medidas, ¿no? Hablamos de hacer campañas más baratas. Pero es bueno conocer la realidad, conocer que el 50 o 60% de ese dinero se destina a ese día y a la gente, no se destina a los partidos políticos. Más allá de eso, estoy absolutamente convencida que tenemos que prescindir de las banderolas, tenemos que prescindir prácticamente de los carteles, los grandes actos tienen que ser muy puntuales y los grandes actos no tienen por qué ser costosos, por muy grandes que sean. Es decir, ¿tenemos que ser más austeros? Lógicamente, primero porque repetimos elecciones y ya venimos de unas elecciones que habían sido mucho más austeras que las anteriores porque el contexto económico así lo requiere, no puede ser de otra manera. Pero esto de eslóganes de prensa de 5 minutos, de qué se me ocurre, la ocurrencia, de campaña 00, pues queda muy bien para un arranque de campaña, pero en realidad quien tiene que proponerlo es Pablo Iglesias y ponerse de acuerdo con todo el resto de partidos. Y finalmente en Castilla-La Mancha no queremos que se destine ni un euro, pues habrá que explicar por qué en Madrid sí y en Castilla-La Mancha no. Blanca, como sabe, ayer martes el Rey firmaba ese decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria para las nuevas elecciones el próximo 26 de junio. ¿Cómo afronta el Partido Socialista estas elecciones generales? Estoy absolutamente convencida que la mayoría de militantes, simpatizantes e incluso votantes socialistas piensan en este caso como pienso yo, que es que nos hubiera gustado no repetir las elecciones. Nos hubiera gustado que se hubiera conformado un gobierno legítimo y particularmente, y esta es mi opinión ya, y no tiene por qué ser compartida con toda esta gente que acabo de enumerar, es que el idóneo hubiera sido la propuesta que hizo Pedro Sánchez. A lo mejor le puede parecer muy pueril o muy inocente a muchos generadores de opinión, pero a mí me parecía la más sensata, hacer un gobierno de amplio espectro, muy representativo de muchos millones de ciudadanos, muy amplio, con más de 200 diputados, que hubiera pasado por hacer un gobierno transversal de Ciudadanos, Podemos, Partido Socialista, incorporando a independientes. Porque las mayorías absolutas han finalizado y si no estamos seguros de que somos permeables, flexibles y que sabemos pactar, negociar y atender al interés general y a la necesidad de la gente de la calle, pues mejor que no nos presentemos a las elecciones, honestamente lo digo. Y yo creo que esta campaña lo que tenemos que explicar y hacer mucha pedagogía es qué vamos a hacer, sobre qué base vamos a negociar y cuáles son nuestras prioridades. Podemos ha antepuesto como prioridad un veto hacia Ciudadanos y Ciudadanos hacia Podemos con el asunto del referéndum catalán. ¿Debería condicionar el referéndum catalán a la posición de los partidos nacionales para darle estabilidad y seguridad a los españoles? En mi opinión, no. En mi opinión, deberíamos haber pactado que es un tema que sacamos de la negociación y que afrontamos con rigor y, a ser posible, de forma conjunta y sin estridencias por parte de unos y de otros, con un poquito de honestidad en los planteamientos. Pero no ha sido así. En mi opinión, Podemos quiere una segunda vuelta de las elecciones para intentar dar el sorpaso, es decir, ganar las elecciones al PSOE y no a Rajoy, que me parece gravísimo, y Rajoy quiere que se repitan las elecciones porque entiende que le van a ir mejor, porque el voto útil en esta ocasión va a ir al Partido Popular. Esos son los análisis de PP y de Podemos. En mi opinión, y puedo ser subjetiva, han trabajado para sus intereses particulares y también, en mi opinión, y puedo ser subjetiva, quienes han trabajado pensando en el interés general han sido Ciudadanos y PSOE. Bueno, pues tendremos que hacer una campaña muy pedagógica, muy sensata y a mí me gustaría que se pudiera incluso acortar, que fuera muy rápida, ¿no? Porque yo creo que ya a estas alturas, me parece, a lo mejor estoy equivocada, la gente tiene muy definido su voto y lo que más me entristece es la cantidad de gente que posiblemente queda en su casa. ¿Qué ocurriría, Blanca, si, no sé, el resultado es similar al de diciembre? Eso habrá que explicarlo en campaña. Eso es lo que hay que explicar en campaña, a eso me refiero. Porque no podemos ir con un planteamiento de este es mi programa electoral y voy a solucionar los problemas de este país con mi única perspectiva y con mi único programa, porque es una tomadura de pelo de marca mayor. Yo creo que hay que explicarle a los ciudadanos sobre qué políticas nos tenemos que poner de acuerdo. Lo que no es presentable es que haya llegado Podemos y haya puesto encima de la mesa yo quiero ser vicepresidente, quiero un ministro de Interior, quiero tener el CNI, el Ministerio de Exteriores. Y
parece muy bien que ustedes tengan esa ambición, pero ¿y para los ciudadanos qué? Y qué raro, ¿no?, que un partido que dice venir de abajo y defender los derechos de la ciudadanía resulta que quiere el Ministerio de Interior y el CNI, que son los espías de este país. Yo creo que aquí hay determinados actores que han venido con una idea muy clara, que es la lucha por el poder, la hegemonía de la izquierda. En mi opinión, ese es el posicionamiento de Pablo Iglesias, no de todo Podemos, pero sí de Pablo Iglesias, y el señor Rajoy, que tiene muy claro que no quiere soltar el poder, porque también tiene muy claro que en la oposición el Partido Popular pasaría una travesía por el desierto terrible y ya veríamos a ver qué quedaría del Partido Popular, porque los casos de corrupción que le asolan a este país vienen en un 90% provocados por este partido político que lamentablemente nos sigue gobernando gracias a esa falta de pacto entre todo ese espectro que enumeraba antes. Blanca, ¿pero cree que todo este, no sé, el escenario político nacional puede o podría poner en riesgo el pacto de PSOE-Podemos en Castilla-La Mancha? Si nos atenemos al interés general, no. ¿Qué puede pasar? Yo no tengo una bola de cristal. Hasta ahora las cosas se han hecho de forma bastante sensata. No quiere decir que no haya mucha negociación, mucho trabajo en eso, en tener posiciones a lo mejor muy divergentes y en ir acercándonos en esas posiciones, acercándonos hasta construir herramientas útiles desde nuestro punto de vista para la gente, ¿no? Yo creo que si finalmente sabemos anteponer eso, más allá de las poses que unos y otros podamos hacer ante los medios de comunicación, ante ustedes, creo que se mantendrá sin dificultad. Pero eso lo iremos viendo con el tiempo. Hasta ahora el Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando con mucha estabilidad, con mucha tranquilidad, muy cerca de la gente, y esa tranquilidad y esa estabilidad y esa cercanía a la gente es lo que da seguridad. Y estoy absolutamente convencida de que esta legislatura va a terminar con el mismo presidente que empezó, que es con Emiliano García Paje, porque si no Podemos tendría que apoyar a un presidente del Partido Popular, si quisiera en algún momento dejarnos de apoyar a nosotros, y ya estaría bien que pudiera explicar a quién apoyar del Partido Popular, ¿no? Pues Blanca, nos queda ya poco tiempo. Por último, ayer el Partido Socialista celebraba su ejecutiva provincial aquí en Ciudad Real. Dieron a conocer los candidatos por la provincia de Ciudad Real. Bueno, repiten Isabel Rodríguez, José María Barreda, Jesús Martín para encabezar las listas. ¿Cómo valora a los candidatos? Bueno, a ver, ¿qué voy a decir yo? Pues que me parece la gente más trabajadora, más honesta y muy representativo de lo que es el sentimiento socialista en la provincia. Creo que son personas que no tienen ni una tacha, ni moral, ni política, ni ética de ningún tipo, que son trabajadores incansables y especialmente yo me quiero fijar mucho en lo que ha supuesto para el partido la figura de Isabel Rodríguez, para el Partido Socialista en la provincia. Es una mujer joven con 30 y poquitos años, una mujer que no ha parado de trabajar desde que es muy jovencita, con una gran capacidad de trabajo, pero también una inteligencia brillante y una sencillez que muchas veces, perdónenme que barra para casa, las mujeres muestran mejor que los hombres, ¿no? Entonces, estoy tan orgullosa de tener a Isabel Rodríguez encabezando la candidatura del Partido Socialista en la provincia. Por supuesto, José María Barreda y todo el resto de compañeros, de Jesús Martín, ese gran alcalde, tan orgullosa de mis compañeros, estoy tan segura de su gran labor y de su gran trabajo, que para mí será un honor coordinar esta campaña electoral, aunque ya me hubiera gustado no tener que repetir las listas por no tener que repetir las elecciones. Por último, ¿cómo afectaría un posible pacto de Izquierda Unida con Podemos de cara a los diputados? Bueno, eso habrá que verlo. Yo creo que les reforzará indudablemente, pero sí es verdad que también oigo a gente históricamente votante de Izquierda Unida que no va a votar esa coalición. Entonces ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, pues Blanca Fernández, portavoz de las Cortes Regionales y secretaria de Organización y coordinadora electoral del Partido Socialista en la provincia de Ciudad Real, muchísimas gracias por acompañarnos y ha sido un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Bueno, pues esto es todo en la entrevista de esta semana. Ya saben que nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche. Hasta entonces, sean felices.